Sí, dar la bienvenida a todos a esta formación conjunta que estamos haciendo Huawei y Vacra sobre sistemas, la solución de Huawei de baterías de conexión para caso de microredes, o sea, sistemas que trabajan en modo grid. Entonces estaremos haciendo esa presentación en dos partes, donde primero estaré yo presentando pues el producto en principio, brevemente, y también los modos de funcionamiento de la batería en este modo grid, los requerimientos que se tienen en cada caso. Y pues mi compañero Samuel estará presentando ya más a detalle lo relativo con la instalación de la batería. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Samuel. Me parece que se está cortando un poco la conexión. Eh, Intenta sin la cámara, Samuel, quizá. ¿Estar- ¿Estáis? Sí, ahora sí. No te podemos escuchar ahora. No, ahora mismo nada. Ahora sí, ahora sí, ahora sí te escucho. Vale, vale, perdonad que hay problemas de comunicación. Intentaré con la cámara, sí, intentaré hacerlo sin la cámara mejor. Vale, pues nada, para los que no me conocéis, mi nombre es Samuel Corro, pertenezco al equipo de Service en postventa aquí en Huawei España, Huawei Iberia. Damos también soporte a Portugal. Y nada, como bien ha dicho Alejandro, la idea de hoy es hablar sobre la solución microgrid de la batería de 215 kilovatios hora, donde Alejandro se enfocará sobre todo en lo que es la parte de producto y diseño y cómo, en qué consiste la solución. Y yo por mi parte, pues estaré sobre todo con la parte de, explicaré sobre la parte de instalación, puesta en marcha, y si da tiempo, veremos también actividades de operación y mantenimiento. Gracias. Bueno, pues entonces comenzamos. Voy a mantener la cámara apagada para mejorar la conexión. Entonces, comparto la presentación. Por favor, me confirman en un momento, tan pronto si la pueden ver. Bueno, de entrada asumo que sí. En caso de que no, me avisan entonces. Y así como comentamos, pues el tema a tratar en este momento aquí, en esta aquí es la solución a 215 kilovatios hora, on-off grid, básicamente, o sea, para trabajar en conexión, tanto conectado con salida a la red, como también sistema completamente aislado, con la batería de 215 kilovatios hora de refrigeración híbrida. Esto es brevemente representar el producto, es como lo pueden ver aquí en esta slide. El equipo cuenta con cuatro battery packs y suma un total de 215 kilovatios hora. Cuenta con el PCS integrado internamente, entonces no ocupa espacio por fuera y tiene internamente también integrada la del punto de conexión de salida en AC, de forma que solamente tiene que tener la salida del cable. El sistema también viene preparado en una versión de 161 kilovatios hora y 107 kilovatios hora. Sin embargo, la que está actualmente habilitada para trabajar en modo grid es la solución de 215 kilovatios hora. Por lo cual, siempre que hablemos en esa presentación, entendemos que estamos refiriéndonos a este modelo nosotros, que es el que puede trabajar de esta manera. Y es un sistema altamente reconocido por su nivel de seguridad. Huawei ha trabajado de manera exhaustiva en hacer un sistema bastante seguro, de forma que se puede evitar todo riesgo y proteger completamente tanto a las personas como la instalación. Hablamos de cuatro capas de protección a nivel eléctrico, que va desde la monitorización de la celda, el aislamiento del pack también, la protección contra incendios de cinco sistemas de eléctrica, básicamente a nivel de fusibles y disyuntores, y también pues, sistemas que están verificando siempre el aislamiento con respecto a tierra para proteger al consumidor a quien esté operando cerca de la batería. Así como un sistema también de cuatro niveles de supresión y de prevención y supresión de incendios, que van desde la supresión de la fuga térmica a nivel de celda, que es algo anterior a que se produzca cualquier tipo de incendio, la liberación
de gases de manera hacia afuera sin dejar entrar oxígeno, que evita que haya riesgo de explosión. También un sistema interno de protección de incendio que viene hecho para extinguirlo. Y en un peor caso, que el sistema está diseñado para nunca tener que llegar ahí, pero como medida adicional de seguridad, pues una válvula de presión en la parte superior que redirige la explosión en un lugar en el cual no vaya a afectar a ninguna persona. Y entrando ya en algunos detalles que son principalmente relevantes del equipo y de su ventaja competitiva de cara a ese tema de la microred, puedes compararlo con sistemas convencionales donde suelen ser o a 3 hilos y 3 fases, no hay neutro, por tanto se requiere de un transformador, o incluso sistemas a 4 hilos en el cual el neutro no tiene ningún puente que le permita hacer el balanceo internamente en el PCS, por lo que como sea se requiere un transformador que haga una transformación a una estrella con neutro y que permita trabajar de manera desbalanceada. Nuestro PCS no tiene que llevar transformador, pues está diseñado de forma que tenga una topología a nivel de 4 hilos y 5 puentes que permite que el sistema pueda trabajar de manera desbalanceada. Esto 100% desbalanceada, queriendo decir que el sistema es capaz de entregar el 100% de su potencia en una fase, aun si las otras fases están en cero. Esto no quiere decir, en el caso de la batería, que tiene una potencia de salida de 108, que entrega los 108 por una fase, sino que, claro, son 108 kilovatios, en una tercera parte de 108 en cada fase, algunos 35 serían, y pues que pueden entregar los 35 completos en una fase sin que, aun sin las otras, hay cero, lo cual viene siendo bastante ventajoso a trabajar en sistemas de microred donde puede haber grandes desbalanceos en una única red interna. Entonces voy a aprovechar brevemente aquí a escribir los escenarios. Se ve mucho texto, pero es de manera informativa, pues les voy resumiendo. Es que básicamente la batería tiene la capacidad de trabajar de 3 maneras distintas. Aquí solamente vamos a utilizar dos nosotros, pero por tema de normativa. Primero es el cambio de modo off-grid a modo on-grid, o sea, básicamente cambiar de PQ al modo VSG. El modo PQ es el modo convencional con el que trabajan los sistemas de almacenamiento y fotovoltaicos e inversores en el cual están imitando la señal de la red, pues el sistema está trabajando de esta manera y luego cuando hay un corte pasa a generar su propia red en un tiempo que, como veremos, es bastante corto. Está la solución Seamless, básicamente, en el cual el equipo siempre trabaja en modo VSG, o sea, trabaja siempre como un generador síncrono. Este modo lo puede perfectamente implementar el equipo, pero no está habilitado en España y es por un tema de normativa. Trabajar en modo VSG significa que el equipo va a trabajar como el que es generador, o sea, que va a responder a cambio de frecuencia, inyectando, absorbiendo potencia, o sea, que no es un modo que sea compatible con el vertido cero, porque simplemente trabajando de esta manera el equipo respondería a la red inyectando energía. Es lo natural, así trabajan los generadores síncronos. Y el modo completamente off-grid, donde el equipo está trabajando siempre en modo VSG sin conectarse a la red. Entonces vamos a enfocarnos en este primer y tercer modo nosotros. Empezando por la solución on grid of grid, que aquí vemos una breve descripción, pues básicamente consta de las baterías, que podemos tener hasta 20 baterías nosotros, los inversores y un switch de encendido y apagado que tiene que estar motorizado, que todos son controlados por el mismo Smart Logger. Y una UPS externa también. Además de, en caso de que se considere así, pues un generador también que se puede integrar, pero se tiene que integrar, claro, como se puede ver aquí, a través de un ATS y que tendrías que estar trabajando separado de la batería. El sistema está hecho y está pensado para trabajar únicamente la batería. Ya el generador entonces tendría que no trabajaría junto con ella. ¿Qué vemos del sistema? Primero, una ventaja, eso lo abundamos ahora, pero que permite un ratio de fotovoltaica a almacenamiento de 2 a 1. Esto quiere decir que uno puede tener hasta el doble en potencia fotovoltaica que de potencia de PCS, que es algo bastante competitivo. Usualmente suele exigir en sistemas de microred un ratio de 1 a 1 para mantener el balance de la microred. Hasta 20 baterías en paralelo, hasta 30 inversores conectados en paralelo, es uno de los que vamos a ver. Y en cuanto al tiempo de switch, con el Smart Logger 3000, estamos hablando de que para pasar de off-grid a on-grid hay un tiempo de 3 segundos para una única batería y de 10 para múltiples baterías. Sin embargo, con un nuevo Smart Logger que viene de camino, que es el 5000, que este equipo permitiría hacer el cambio en 20 milisegundos, claramente limitado por el tiempo de conmutación que tenga el switch on-grid off-grid.
porque hasta que esto no abra, pues obviamente el sistema no puede comenzar a trabajar inyectando energía por normativa. Entonces, esto es un dispositivo externo. Pues este sería el factor más limitante, pues el sistema es capaz de hacerlo de manera seamless. Y pues sí que hay interruptores que permiten hacer esto en el tiempo de 30 milisegundos. Entonces la solución pues lleva Luna 215, el Smart Logger 3000 con su Smart Module, o el 5000 en ese caso, que se utilice este, que permita el cambio más rápido si hace falta una transición que sea casi seamless. Los inversores, pues los modelos que lleva V3, M3, V5, V5 más y V6, traduciendo estos modelos que conocemos son 2000. Hablamos del 60 KTL, de los inversores M3, los inversores de 100 KTL, tanto M1 como M2, y el 150 MG0. Estos son los modelos que estarían incluidos en este sistema, todo controlado por Huawei. Permite optimizador y también permite conexión a Fusion Solar, propio meter y un gabinete entonces que lo vemos después, pero que tiene que llevar una UPS para poder alimentar el sistema durante el corte. Y esa es una característica con la que tiene que cumplir el sistema. ¿Sabes? Hace falta básicamente un gabinete para hacer el switch. Esto de acá, pues es el diagrama de conexión eléctrica, de potencia, de cómo se vería el sistema, el sistema. Lo que vemos acá, pues normal, que tenemos nosotros que tiene que dar embarrado de todo el sistema, la batería, los inversores, y aquí tenemos también el UPS, que si vemos acá, tiene que tener, tiene su entrada, tanto de la red, tanto externa como interna ya cuando abra para poder cargar, y después tiene en su salida, pues alimentación que va a la entrada de la batería para alimentar los auxiliares, la que va a un adaptador que lo convierte en un sistema de 12 voltios para poder alimentar al logger y el módulo y que no haya corte entre estos, y también para mantener alimentado el interruptor motorizado de forma que se pueda hacer controlar. Esto de acá ya son las conexiones que llegaría el logger, tanto de entradas y salidas digitales, pues básicamente tendría que tener su entrada digital que recibe información tanto del básicamente el monitorizador de tensión en la red que le avisaría al logger si hay o no hay tensión en la red, y también información de estado del interruptor que le diga si se encuentra abierto o cerrado, que le diga en qué estado está el sistema. Y pues una salida también, de una salida digital, que ahí tendría que ir pues los redes intermediarios para abrir y para cerrar el equipo. Y aquí vemos la conexión de comunicación que consta de el logger, un módulo que se pueda expandir los puertos para a través de esta hacer la conexión por fibra Ethernet entre las CMU, que son básicamente como un smart logger que lleva internamente para control cada batería, para hacer la conexión entre todos ellos y la comunicación por RS485, tanto con inversor como con el meter. Y que después se puede conectar a Fusion Solar a través del puerto WAN. Y esto de acá es la lógica de control que sigue el sistema. Básicamente, comenzamos en un modo de operación normal, donde el sistema está trabajando en grid y está trabajando en el modo PQ. Está copiando la tensión de la red e inyectando corriente en base a este. Si fuera a ocurrir que el SOC, el estado de la batería, se encuentra por debajo del valor que se le determinó, que se quiere mantener para caso de corte, si se asignó, por ejemplo, un 20%, un 30%, pues siempre que el estado de la batería baje de aquí, pues se lo va a cargar para mantenerlo siempre por encima de esto. Y pues siempre que el SOC se encuentre por encima de este valor, pues funciona el sistema normal. Si está en modo máximo autoconsumo, pues siempre que haya excedente va a cargar. Si está en modo tow, pues va a cargar a una hora específica y es cargar a otra hora específica, respetando siempre el SOC. Cuando ocurre un evento en la red que lleva a abrir, pues el sistema, como el logger 3000, pues tardará sus 3 o 10 segundos, con el 5000 sus hasta 20 milisegundos, y va a hacer el cambio entonces de modo grid a modo off grid. Y entonces el sistema va a comenzar a trabajar en el modo VSG, en el modo de generador síncrono virtual. Y siempre que el SOC se mantenga por encima del valor de final de descarga de la batería, eso lo vamos a ver ahora, cuál es ese valor, pues el sistema va a funcionar normalmente. Si fuera a ocurrir el caso en el cual la batería se descargue por debajo de su valor de fin de SOC, pues el sistema entonces se apagaría. Y aquí se tiene designado un generador síncrono, un generador diesel, que se esté utilizando, pues entonces entraría el generador.
Esa transición pues será diferente en función del logger que se tenga. Con el logger 3000 pues habrá un espacio en el cual habrá un corte hasta que entre el otro. Con el 5000 sí que se permitiría una transición seamless en el cual con el sistema vaya detectando que está llegando al fin de su descarga, va a dejar que entre el generador y trabajarán simultáneamente un breve tiempo hasta que dé paso al otro. Y ya finalmente, pues cuando llega a la red de vuelta, pues el sistema se reconecta otra vez y pasa a trabajar en el modo PQ. De ahí está tener en consideración que cuando el Smartlock está trabajando como controlador on grid of grid, pues se recomienda que no haya otros dispositivos a los que esté conectado enviando comandos, básicamente, o sea, que se mantenga el sistema que vimos nosotros en el diseño que hicimos, que solamente se permite la conexión en baja tensión, entonces no podemos conectarnos a un sistema, digamos, a través de un transformador que suba a 20 kilos y pues baja a 400 en la fábrica, tiene que ser todo el sistema en baja tensión. Em, que esto que comentaba anteriormente, que el ratio tiene que ser de 2 a 1, o sea, básicamente no podemos tener más, si tenemos, por ejemplo, 108 kilovatios nosotros en PCS de batería, pues no podemos tener más de 216 kilovatios en inversor, que esto es un ratio, esto tiene que ver con la estabilidad de la red, estamos en un sistema que es pequeño, un pequeño sistema de potencia que tiene que ser estable, y pues es algo incluso que es mejor que lo que se encuentra en el mercado. O sea, es una solución que permite incluso más fotovoltaica. Y que en el modo USG, pues que el SOC tiene que estar entre un 10 y un 90%. De nuevo, en este caso, un sistema cuando está trabajando en SLADA. Eso quiere decir que todo lo que suele hacer la red de cuando sube la consumo, baja el consumo para mantener la frecuencia, tiene que haber alguien que absorba eso. Y si está trabajando el sistema en 0% o en 100%, pues una subida súbita de la generación o bajada súbita del consumo, pues esa energía no tendría dónde ir. Por estabilidad tiene que mantenerse en este porcentaje. No se pueden utilizar baterías de explicaciones distintas y que generalmente esto de acá es lo del ATS, básicamente, que el generador se tiene que conectar a través de un ATS. Y esos son los requerimientos de la UPS, por encima o igual a 1 kilovatio, a 220 voltios y tiempo de backup mayor o igual a 1 hora. Y en el caso del sistema off-grid, pues aquí ya no nos hace falta a nosotros en este lado ese interruptor utilizado necesariamente aquí, que de cara a la red. Si lo que tenemos aquí es para de cara a las cargas, entonces el sistema, pero ya vemos que es bastante parecido. Simplemente que no tenemos la red aquí ya, pero son los mismos componentes, el logger, los UPS, batería, inversor y las cargas que, claro, seguramente se tendrá aquí su sistema para conectar y desconectar como seccionador y un generador en caso de que se quiera utilizar también. Los equipos, sus especificaciones son las mismas aquí también. Em, Tenemos la batería, los inversores, estamos viendo aquí que tenemos, aquí sí que se limita a esto. El V3, que era el de 60 KTL, no lo tenemos acá, tenemos M3, V5 y V5 más, o sea, los 100 KTL M1 y M2, y V6, que son los 150 KMG0. Logger, Fusion Solar, y esto de acá también igual, de cara a la integración. Y el sistema bastante parecido, mucho menos complejo también, o sea, tiene un sistema motorizado para separar cara a las cargas ahora. Pero ya las conexiones pues son iguales, o sea, tenemos que nosotros que la UPS tiene que alimentar al logger, a la batería y y tiene que también alimentar al interruptor motorizado y pues tiene que poder cargar de la red internamente. Y este sistema de aquí pues también igual, lo que tenemos ahora es una entrada digital menos porque no hace falta tener un sistema de detección de outage, o sea, de tensión en la red, porque no tenemos una red de la cual vigilar la tensión, ya que estamos en aislada. Entonces, la lógica aquí, ¿cuál es? Pues básicamente la batería se encuentra trabajando aquí siempre en el modo USG, entonces, siempre que el SOC, aquí va a tener que mantener siempre como el SOC dentro de su rango nominal, o sea, aquí dice que siempre que el SOC de fin de carga de fleet sea mayor al SOC real, pues entonces se tiene que comenzar a cortar cargas. La lógica de control, cuando la batería se carga a modo completo, o sea que siempre que el SOC en tiempo real sea mayor o igual a el desastre de cargas, pues entonces el equipo
tiene que básicamente soltar carga para no estar siempre al 100%. Y luego básicamente sigue la lógica de descarga el equipo de la batería. Esto de aquí, esa misma lógica bastante parecida a la pasada, básicamente del sistema, que irá alternando el ciclo en función del estado del shock del sistema y el estado y el consumo de carga que se tenga. Y aquí se encuentran las decisiones del escenario. Básicamente, pues aquí va bastante parecido. Tenemos nosotros que cuando el equipo esté funcionando en modo off-grid, pues igual, que no puede tener dispositivos conectados a él, más allá de lo que se encuentra en el sistema, a los cuales le está enviando comandos, que solo se permite acoplamiento en baja tensión, que el ratio tiene que ser igual de 2:1, que el SOC operativo tiene que mantenerse entre 10 y 90%, y en off-grid, para poder recuperarlo, tiene que estar entre 20 y 90%. Y cuando se pueden usar baterías distintas, y que en el caso de que se use un generador, tiene que conectarse a través de un ATS. Y los requerimientos del UPS, pues aquí tiene que son 1 kilovatio, 220 voltios y un tiempo de backup de 48 horas. Y esto de aquí pues, son básicamente las restricciones de carga. Aquí resumo lo más importante, y es que básicamente las cargas que se están conectando en un sistema cuando está trabajando en off-grid pues tienen también picos de potencia. Eso quiere decir que no se puede diseñar el tamaño del sistema en base a la potencia nominal de las cargas que va a estar alimentando. O sea, si yo tengo 108 kilovatios de PCS, no puedo conectarlo a equipos que consuman 108 kilovatios de carga nominal por estabilidad del sistema. Aquí hay que respetar una regla, que es que básicamente vamos a considerar siempre que cuando haya las cargas lineales, pues vamos a considerar que son como un 50% más grandes de lo que realmente son. O sea, que si tenemos, por ejemplo, nosotros un equipo que consume 10 kilos, pues asumimos que son 15 kilos de cara al PCS, y que si estamos trabajando nosotros, por ejemplo, con motores, entonces aquí tenemos que considerar nosotros, porque los motores tienen un pico de arranque bastante altos, que este realmente es 10 veces la potencia nominal de cara al PCS. Esto a menos que el motor esté conectado con un variador de frecuencia, que en este caso, como suprimiría los picos de arranque, sí que podría considerarse de nuevo ese 50% mayor. Que las cargas desbalanceadas, pues bueno, que se puede trabajar el equipo con las otras dos fases completamente desbalanceadas, y eso no es un problema, el equipo tiene esta capacidad, pero igual tiene que respetarse la regla de 1/3, o sea, básicamente la regla tiene que respetarse aquí, de que eso de la capacidad de 2/3 o del 50% más es por fase. O sea, porque yo tenga, por ejemplo, un equipo de 108 kilos, entonces asumimos anteriormente que cada fase pueden tener unos 37, por ejemplo, lo digo así de la mente, pues tampoco podemos meterle 37 kilos nosotros a una fase completa, las otras con nada, y decir que estamos cumpliendo. O sea, hay que cumplir con el requisito por cada fase. Y bueno, esto de aquí lo de las cargas de motor. Entonces, al final, la capacidad completa que se puede conectar al PCS lo podemos considerar nosotros como la carga de motor multiplicada por 10, y los otros tipos de cargas, pues en un 50% mayor. Si liga un poco, aquí es un pequeño ejemplo que hice para mostrar esto. Básicamente, imaginamos nosotros un sistema donde se tiene un grupo de luminarias, por ejemplo, que no son cargas que son cargas que no son cargas de motor. Entonces asumimos nosotros que los 15 realmente le ajustaríamos, sería como tener 22,5 kilos, y una bomba de agua y un transportador sin valor de frecuencia, que ambos tienen, uno tiene 8 y 3, pues serían como 80 y 30 kilos, porque se multiplica por 10, considerando los picos de arranque. Y en ese caso estamos viendo nosotros que nos estamos excediendo con ese cálculo de los 108 que puede tolerar un PCS. Sin embargo, en el mismo sistema, pero donde agregamos nosotros al variador de frecuencia, pues un variador de frecuencia a transportación transportadora, y ahora lo podemos considerar como 4,5 en vez de 30, pues sí que vemos que el sistema lo es capaz de aguantar. O sea que sí podemos conectar en el sistema esto nosotros. Y esto de acá, esta red de comunicación, pues básicamente la salida digital, la entrada digitales, según el diagrama que hayamos visto nosotros, el puerto LAN, en el caso de que se vaya a hacer la conexión entre baterías por fibra Ethernet, por FE, pues se conecta entonces aquí en el puerto, se utiliza el Smart Module como switch, y se hace un anillo entre los CMU, o que son los loggers que tienen cada una de las baterías.
Y ya por RC485 se conectan los inversores, el medidor en el punto de conexión de la red y un relé de protección que se va a conectar para tener la medida aquí. Y en el caso de que vaya pues por fibra, pues es lo mismo, pero en este caso simplemente se toman los puertos de fibra del logger y se hace un anillo con estos. Y vemos algunas ventajas de la solución en cuanto a temas de off-grid. Pues el primero fue, ya hemos comentado, de que debido a la topología del PCS, este sistema no requiere de un transformador para trabajar de manera desbalanceada, sino que lo puede hacer por su cuenta, lo cual representa un ahorro en el cable significativo en este tipo de soluciones. Además de también tener una capacidad bastante potente de grid forming, que permite trabajar fácilmente con cargas que son bastante desbalanceadas, como cargas tipo RL también o cargas RC, y un factor de potencia de menos 0,8 a 0,8, permite el 10% de carga de motor, permite también trabajar por un tiempo de sobrecarga pues, de 1,1 por un largo tiempo y al menos 1,2 veces por al menos un minuto y 140 kilos por al menos un segundo que es capaz de dar. Permite la conexión de transformadores sin carga también hasta un 50% de la capacidad del PCS. Tiene una distorsión armónica bastante baja, menor del 2%. Permite pasar de cargas de 20% al 100% y 100 al 20%, manteniendo las fluctuaciones de tensiones bastante bajas, con un tiempo de recuperación bastante bajo también. O sea que es capaz de mantener una calidad de la red bastante alta, aún con grandes picos de saldos de potencia. Que permite trabajar el PCS, claro, en una fase o en dos fases o en tres fases, con media onda. Y que permite hacer un black start del sistema completo, o sea, hacer el arranque, el sistema de baterías por su cuenta de manera bastante fluida. Aquí podemos ver el sistema básicamente hace un arranque en Black Star bastante suave, donde va subiendo gradualmente el voltaje, permite incluso alimentar todo el sistema en cuestión de minutos. Y permite incluso hacerlo esto con varios PCS conectados en paralelo, haciendo una sincronización bastante eficaz entre ellos. Una última cosa a tener en consideración son los dispositivos de tercero a estar utilizando aquí. Pues bueno, el UPS es un dispositivo de tercero a utilizar. Hay que conseguir el UPS para el sistema para mantener la alimentación de los auxiliares durante la transición de un paso a otro. Pues el relé universal, básicamente el relé motorizado para poder hacer la separación del sistema, para que el logger lo pueda controlar. Y además también los MSB y los ACB que se van a utilizar para seccionar alguna parte del sistema, pues son cosas que corren por tercero. Son terceros, tipos de tercero que no serán provistos por Huawei. Bueno, ya a partir de aquí aprovecho y le cedo la palabra a mi compañero Samuel para que abunde más sobre el tema de instalación y acondicionado. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Se me escucha bien, ¿no? Aún, Sí, espero. se escucha perfecto. Estupendo, vale. Sí, a ver, perfecto, Alejandro, nada, muy claro. Por mi parte, yo me dedicaré sobre la parte de instalación y puesta en marcha. Y bueno, algo que me gustaría añadir a todo lo que has expuesto es que, bueno, como habéis apreciado, es un sistema que para garantizar estabilidad requiere de cumplir con requerimientos tanto de instalación como las cargas. O sea, se requiere de un estudio previo del perfil de consumo y de las características de cada una de las cargas que vayan a estar conectadas al sistema, ya que como comentaste antes, no se puede superar, pues, en régimen permanente 2/3 de la potencia nominal en PCS. Además, hay que tener en cuenta la corriente de arranque de los motores y si estos motores tienen o no variador de frecuencia, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, y aparte, para lo que es la puesta en marcha de este tipo de baterías, da igual el escenario, sea microgrid o no, ¿vale? Si estamos hablando de un escenario como el que estamos exponiendo hoy, eh, habría que hacer la obtención del Power on Code, pero también para escenarios en on-grid, ¿vale? Que ya explicaré más adelante qué es esto del Power on Code, el código de encendido, ¿vale? Traducido al castellano. Entonces, lo primero que hay que cumplir para la instalación son las distancias de seguridad, ¿vale? Que en este esquema es bastante sencillo de entender a qué distancia nos podemos encontrar, bien sea de la costa, por ejemplo, no podemos estar a más de 2 kilómetros, no podemos estar a
o sea, no podemos estar o sea, tenemos que estar siempre a más de 2 kilómetros de la costa, ¿vale? En el caso de un parking, pues la distancia mínima a cumplir es de 3 metros. Si tenemos un muro en la parte trasera, pues debemos cumplir con esta distancia de 0,4 metros y que ese muro, bueno, sea evidentemente de concreto, que aguante, que sea resistente al fuego por más de una hora, etcétera. Y no podemos estar a 30 metros, a menos de 30 metros de edificios del tipo público, ¿no? Como hospitales o escuelas, etcétera, ¿vale? Eh, y bueno, en principio, por supuesto, las instalaciones todas tienen que ser en exterior, ¿vale? No podemos tener una batería de este tipo en interior. Si por lo que sea el proyecto requiere de manera imperativa una instalación interior, esto ya se tiene que escalar con Huawei, ¿vale? O sea, a través de vuestro distribuidor se tiene que, en fin, evaluar la viabilidad y factibilidad del proyecto para dar el visto bueno o no, ¿vale? Bueno, en el manual de usuario se especifican todas las secciones de cables que se deben utilizar para cada uno de los elementos, ¿vale? Que bueno, en esta batería es muy sencillo, es muy sencilla la instalación. Ya no es como la versión anterior de 200 kilovatios hora que venía completamente desarmada y había que ensamblarla como un Lego, y eso daba un mayor margen a fallo y había que usar dinamométrica para conectar las barras de cobre entre packs de batería. En este caso no, o sea, aquí la instalación en continua de los battery packs es con un clic, que ya veremos más adelante, con un cable de continua que ya viene preinstalado prácticamente. Y bueno, es importante, por supuesto, eh, realizar la instalación de los cables de alterna para la PCS. Entonces, aquí en esta presentación se muestra paso a paso cómo es la instalación, ¿vale? Que yo lo voy a dejar aquí en la presentación para compartirlo, pero yo prefiero mostrar un vídeo de instalación, que creo que es mucho más didáctico y sencillo de seguir. Confirmadme si se ve bien el vídeo. Creo que sí. No sé si me lo puedes confirmar tú, Alejandro, si estás allí. Pero Sí, se bueno, ve creo que sí se perfectamente ve. bien todo. Estupendo. Pues nada, y aquí esto es un vídeo en la página oficial de Huawei que es público, ¿vale? Para todo el mundo. Y bueno, aquí se explica todo lo que viene en la batería, ¿no? Tanto por supuesto, el cabinet y las piezas. Y bueno, esta instalación es teniendo en cuenta solo una batería y un logger. Y cuáles son los cables que se requieren para la PCS, los servicios auxiliares, etcétera. ¿Vale? Eh, y bueno, ¿y cuál es el tipo de cable de comunicación que se va a usar? Que en este caso es Ethernet, ¿vale? Por supuesto, la utilización de EPI siempre es necesaria. Y bueno, aquí, al ser una batería que es una solución compacta, hay que tener mucho cuidado bajo las zapas Te cortaste un del poco ahí, toro. Samuel, hubo un salto. Sí, vale, continúo. Que eh, cuidar que las afas del toro pues hagan tope al máximo, pero que no quede a medias, por supuesto, si no puede volcar. Y luego, hacer posible con un camión grúa, hacer la descarga sobre la cimentación, que bueno, en el propio manual se especifican los detalles que se requiere para esa cimentación. El par de aprietes tiene que ser de 47 newton metros, eh, a ser posible que esté marcado, pero sí que es mucho más importante aún los pares de apriete, marcarlos en la instalación eléctrica, es decir, en la instalación de la puesta a tierra, en la instalación de los cables de alterna de la PCS, etcétera. Como aquí veis, un par de apriete de 47 Newton metros para la tierra externa y que esté marcado, que aquí en el vídeo veis que no está marcado, pero tenéis que marcarlo. Es importante porque, insisto, más adelante hay que solicitar un código de encendido donde se solicitan una serie de fotos que hay que subir, ¿no? A una aplicación de Huawei que te pedirán que ese par de apriete esté marcado con un rotulador. Lo mismo para los cables de alterna de la PCS, que aquí, bueno, el par de apriete, al igual que en la versión anterior de batería, es de 40 Nm,
Tiene que ser con termorretráctil importante, ¿vale? Como se muestra aquí en el manual y que esté marcado el par de apriete. En Europa esta maneta no está disponible, o sea, veréis que es solo una chapa negra, que es donde que si la quitáis encontraréis alimentación de auxiliares, que con esta leyenda de Mainz, que es la alimentación principal de auxiliares, que aquí en este video de instalación, la alimentación de auxiliares está haciendo directamente desde la fase C de la PCS. Pero que otra opción es hacerlo a través de un transformador de auxiliares externo, ¿vale? Aquí se utiliza la fase C de la PCS. ¿Por qué la fase C? Es simplemente por comodidad, porque, bueno, este cable que viene con la propia batería, al conectarlo o sea, al final tienes la fase C al lado del neutro, entonces es más, en fin, queda como más discreto, es más sencillo, más manejable realizar alimentación de esta manera. Pero bueno, que se puede también hacer una alimentación externa con un trafo de auxiliares. Lo que se requieren auxiliares para esta batería es de 5 kVA, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Luego, estas fichas que se llaman jumpers se cambian de posición para el escenario de microgrid, sea on-off-grid o off-grid, o sea, escenario backup o aislado puro. Si es un escenario diferente, pues no hace falta, se deja tal cual, ¿vale? Entonces esto hay que hacerlo porque si no, como tenemos un UPS, en el momento que se requiera que la UPS alimente la CMU para poder realizar el Blackstar, se requiere que la UPS pueda realizar esa alimentación a través de esas fichas que hemos cambiado de posición, ¿vale? Importante al realizar ese cambio para el escenario microgrid. Y ahora, por último, la UPS que se instalaría a través de esta entrada que, bueno, en el esquema de Alejandro se mostraban las características de la misma, alrededor de un kVA sería suficiente por batería. Eh, entonces, nada, que en el caso de las baterías en este caso que se instalará solo un logger y una batería, está la opción de poder instalar el logger dentro de la misma, ¿vale? Si vais a utilizar una tarjeta SIM, recomendable poner antes que nada la tarjeta SIM que está aquí en esta cara, porque si ponéis el logger y ya tenéis todo cableado y ponéis el metacrilato y demás y requerís una SIM, luego es un poco engorroso el volver a desmontar esto, ¿vale? Por experiencia, poner la SIM antes. Entonces, ponéis el logger dentro y ya lo podéis proteger con, con el metacrilato. Ahora, comunicaciones. Bueno, esto es para la alimentación del logger, ¿vale? Pero bueno, lo que iba con respecto a las comunicaciones, que es un cable de Ethernet que va desde el puerto LAN del logger al puerto WAN de la CMU, que la CMU es el logger que hay dentro de la batería, ¿vale? Al final, dentro de cada una de estas baterías existe otra especie de logger, no lo veáis como un logger tal cual, ¿vale? Es un equipo completamente diferente, pero que físicamente parece un logger, ¿no? Con respecto a los puertos y demás. Y aquí es verdad que si estuviese un poco más nítida la imagen, se vería que pone aquí arriba WAN barra LAN 1 y abajo WAN barra LAN 2. Mm, para que, en fin, nos entendamos, sería WAN y LAN, ¿vale? Al igual que en un logger. Entonces, tendríamos que coger este cable de Ethernet e instalarlo del puerto LAN del logger al puerto WAN de esta CMU, ¿vale? Que es el data logger de la batería. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de una batería en mi sistema? Tendría que realizar un anillo, ¿no? Vale, entonces, desde el logger entro a la primera batería, como veis aquí, y de esta batería me voy desde el puerto de abajo, que es el LAN, al puerto WAN de la segunda, ¿vale? Del puerto LAN de la segunda al puerto WAN de la tercera. Y si tengo solo 3 baterías, por ejemplo, pues ya me iría del puerto LAN de esa tercera a el Smart Module de la SACU o del armario donde se encuentra el logger, porque, en fin, al tener más de una batería necesitaré un Smart Module que es una extensión de puertos del logger, ¿vale? Para los que tenéis experiencias con el Smart Logger, ya seguro que conocéis de lo que estoy hablando, pero bueno, el Smart Module es básicamente una extensión de puertos, ¿vale? Bueno, se tiene que dejar todo, por supuesto, limpio.
recogido con bridas si hace falta. Y bueno, este cable que veis aquí por seguridad viene de fábrica desconectado, que se tiene que conectar, por supuesto, para poder tener la autorización del encendido del equipo. Y como veis, en fin, no se requiere dinamométrica, en contraste con la versión anterior de estas baterías, la de 200. Esta, la de 215, es solamente eh, conectarlo y asegurar con ese clic, esa ficha naranja que es para bloquear la conexión del cable y que quede 100% segura. Y ya por último, pues dejar cerrado el armario y el metacrilato del logger en el caso de que tengamos este logger dentro de la batería. Y muy importante a la hora de realizar la instalación de esta batería, utilizar la masilla de Huawei. No vale cualquier masilla, que, en fin, al final, como he dicho antes, se van a subir fotos a una plataforma para obtener un código de encendido. Y una de esas fotos es esta, que aprecie que los cables de alterna de la PCS se encuentran, en fin, con la masilla correspondiente, que es la que viene de fábrica de Huawei dentro, en este armario dentro, aquí en esta barra atrás, vienen unos paquetes, unas cajitas, mejor dicho, con la masilla, ¿vale? Entonces, coger es una de esas cajitas, viene masilla de sobra, ¿vale? Cogéis una y, en fin, la usáis. Y insisto, tiene que ser la nuestra. Si no, no lo van a aceptar. Vale, nada, ya como veis es muy sencillo, ya aquí estamos terminando, ya se termina de dejar cerrado todo y ya podemos proceder con la obtención del código de encendido, ¿vale? Eh, para la obtención del código, os voy a mostrar un momento en qué consiste eso. Bueno, esto es toda la instalación en sí. Esto es toda la instalación. Sí, vale. Antes de ir con el encendido, quiero primero centrarme con el código de instalación. Antes de explicaros cómo realizar el encendido del sistema, primero continuamos con la parte del código de autorización, ¿vale? Que para continuar con el hilo. En el código de autorización, o sea, el código de autorización se obtiene a través de una aplicación que se llama Power Partner, que es la que utilizarían los distribuidores que están certificados por Huawei, ¿vale? Distribuidores como por ejemplo Badcraft, tienen la autorización de poder obtener este código de autorización, ¿vale? Entonces, eh, sería acceder a esta aplicación móvil donde se va a solicitar el encendido de la batería con número de serie, el que sea, y nos pedirán una serie de fotos donde se tiene que demostrar que efectivamente cumplimos con lo que Huawei pide por defecto. Si por lo que sea no cumplimos con algo, hay que subir una prueba que, que se ha obtenido la aprobación por parte del equipo de preventa de Huawei, ¿vale? En concreto. Entonces, lo que se pide es, primero, comprobar que efectivamente la instalación se encuentra en exterior y subir una foto de ello, ¿no? Y que si tenemos algo arriba de la batería, no sé, una marquesina, lo que sea, que esté a más de 3 metros, ¿vale? Y si tenemos, pues esto, un muro aquí al lado, o sea, indicar que es esto, que esto no sea, pues, en fin, una oficina, una caseta donde vaya a haber gente trabajando, nada, o sea, y si no queda claro en la foto, pues es importante recalcarlo. Pero insisto, que esto es una tarea que realizan únicamente o nosotros desde Huawei o los distribuidores certificados, ¿vale? Entonces, eh, aparte de comprobar eso, que se encuentra en exterior, pues hay que hacer un par de fotos en diagonal para, en fin, comprobar que todo alrededor de la batería cumple con los requerimientos de Huawei. Si hay vehículos al lado, en este caso de esta foto, estos vehículos esto no es un parking, ¿vale? O sea, hemos dicho que para parking tenemos que estar a más de 3 metros. Bueno, este coche aquí al lado no es que esté aquí aparcado, es que es el coche del instalador que se ha puesto ahí un momento para hacer su trabajo. Entonces, ese coche no va a estar ahí permanentemente, pues ese tipo de cosas, especificarlas, ¿vale? Otro tipo de información que hay que recalcar es que, bueno,
Se utilizan, por supuesto, EPIs durante todo momento, ¿no? En planta y fotos de ello, si las piden. En algunos casos, la verdad es que no piden, no hace falta subir ninguna foto. O sea, con que indiques que efectivamente se utilizan EPIs es suficiente. Y luego ya de lleno con la instalación eléctrica, que es lo que he estado hablando antes en el vídeo de instalación. Subir fotos de la conexión a tierra, ¿vale? Y con el par de apriete de 47 Nm marcado con rotulador, que el cable de continua que viene sin conectar, este de aquí, pues efectivamente está conectado y una foto de ello, ¿vale? Los demás ya vienen conectados de fábrica. Este es el único que viene sin conectar de fábrica, ¿vale? Entonces, está conectado y seguro con esa ficha naranja que he dicho y foto de ello. Y foto de que efectivamente se ha hecho la instalación de los cables de alterna con termorretráctil en la PCS y la masilla, ¿vale? La masilla de donde se ve que no hay cajas de masilla aquí, ni herramientas, ni tornillos, ni nada, que está todo limpio y listo para energizar, ¿vale? Vale. Ahora, ¿cómo se energiza esto? ¿Cómo se energiza esto, sea el caso on-off-grid o el caso off-grid? Vale, pues hay un documento que os vamos a enviar tras la formación, que es un documento de puesta en marcha para toda la solución microgrid, sea escenario on-off-grid o aislado puro, en base al Smart Logger. O sea, es un documento únicamente dedicado a explicar cómo se realiza la puesta en marcha con el Smart Logger de este tipo de sistemas, ¿vale? Y en ese documento se explica, para el caso del on-off-grid, por ejemplo, la solución SIM Switching, que es la que ha explicado Alejandro, que cumple con la normativa española. ¿Cuál es el paso a paso para analizar? O sea, aquí veis una numeración, pues el primer paso sería, pues, bueno, teniendo en cuenta de que tenemos, esto es para el caso en el que tenemos una alimentación de auxiliares externa, ¿vale? Aquí los auxiliares de la batería no están siendo alimentados por la fase C de la PCS, ¿vale? Veis que aquí hay un transformador de auxiliares externo, ¿vale? Pues aquí se explica paso a paso cómo ir energizando. Entonces, primero, pues, energizar el cuadro de distribución, en el que en este caso estamos conectados a red, y luego alimentar con la UPS tanto el logger, o sea, por supuesto energizar la UPS, y ya tras energizar la UPS, pues alimentar tanto el logger como la batería, que ya veremos más adelante qué se hace aquí dentro, ¿vale? Luego, alimentar auxiliares con el transformador que tengamos, si es que tenemos un transformador. Si no, este paso pues no lo vamos a realizar, sino que ya pasaríamos directamente a energizar alterna, ¿vale? Que si no tuviésemos esta alimentación externa del tráfico de auxiliares, pues al cerrar alterna ya obtendríamos alimentación de auxiliares, ¿vale? Porque es con la fase C de la PCS, ¿vale? Y ya por último los inversores, tanto por supuesto con la switch continua como con la alterna que ya estarían conectadas, o sea, tanto con los switch continua como en las protecciones de alterna. Eh, bueno, en el caso de la aislada pura sería parecido, solo que bueno, aquí al no estar conectados a red, pues requerimos primeramente energizar la UPS. Y aquí es importante tener en cuenta que la UPS, por supuesto, tenga carga, porque si no, no podemos hacer nada. He visto situaciones en las que la UPS tiene o muy poca carga o una autonomía muy, muy corta. Entonces lo que se hace es, con un grupo electrógeno, ¿vale? Conectarnos a los servicios auxiliares de la batería y poder realizar la puesta en marcha. Y ya cuando tengamos todo hecho, ya es que conectamos de último el UPS. O sea, eso ha llegado a pasar. Con lo cual, si lo queremos hacer como indica el manual, tenemos que tener suficiente carga en la UPS y suficiente autonomía. Entonces, analizar la UPS, ¿vale? Nuevamente energizar la alimentación de la UPS, que se conecta a la propia batería, ¿vale? Y los servicios auxiliares, si tenemos un trafo de auxiliares externo, pues esta es la conexión de mains y esta es la conexión de UPS, ¿no? Vale. Si no tenemos esto, pues los servicios auxiliares serán alimentados con la propia alterna de la PCS.
Y por último, el inversor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que aquí hay estas dos conexiones en la 2 y 3, ¿no? En ambos casos, aquí la 3 y 4. ¿Qué se hace aquí dentro, en la batería? Pues existe un detalle, ¿no? De qué es lo que se hace dentro en ese cuadro de servicios auxiliares dentro de la batería, que esto es asumiendo que tenemos un trafo de auxiliares externo, ¿vale? Aquí no nos estamos autoabasteciendo con la fase C de la PCS. Entonces, lo que se hace es que primeramente abrimos, por supuesto, la chapa del cuadro de auxiliares, quitamos las protecciones, los metacrilatos de Mainz y UPS, ¿vale? Como veis está enumerado. Y cerramos la alimentación de auxiliares del cuadro, ¿vale? Que viene del trafo de auxiliares. Cerramos también la UPS y comprobamos que efectivamente nos llega una tensión adecuada, ¿no? Que no estamos por encima, en fin, que no estamos a 250 voltios o algo raro, ¿vale? O sea, comprobamos aquí tensión de fase neutro. Volvemos a abrir, ponemos metacrilato, por seguridad tenemos que hacerlo de esta manera, por supuesto, ¿vale? Abrimos y ya ponemos metacrilato y ya cerramos definitivo de que, mira, esa conexión ya está asegurada, ¿vale? Luego cerramos las protecciones que hay dentro del cuadro de auxiliares, que son estas de aquí. Esto es un diferencial y estos son dos magnetos que hay en el cuadro de auxiliares. Y ya ahora sí que sí, cerramos definitivo el trafo de auxiliares y la UPS, ¿vale? Esto se supone que ya se hizo antes, lo de conectar ese cable de continua que faltaba, ¿no? Pero bueno, aquí lo ponen como un paso más a hacer después, pero esto realmente se ha hecho antes, ¿vale? Y ya por último cerramos alterna, ¿vale? Para comprobar que luego las tensiones aquí de línea y de fase neutro pues son correctas, ¿vale? Vale. Con respecto a la puesta en marcha, bueno, esto es una imagen de cómo es la interfaz del logger que muchos conocéis. Y si no, bueno, os la presento. Esta es la web UI del logger donde se realiza toda la configuración del sistema. Al final el logger es el maestro, ¿no? del sistema. Existe un vídeo de puesta en marcha para la batería, ¿vale? Que os voy a mostrar. Un momento. Y bueno, qué cosas a tomar en cuenta sea un caso u otro, ¿no? Sea un caso no frit o un caso aislado puro. Momento. Vale, comparto pantalla entera y ya aquí creo que lo veis bien. Vale, vale. Pues una vez que hemos energizado, bueno, pues tenemos que acceder al logger de la planta, ¿no? Entonces, el logger, para los que no lo sepáis, tiene dos puertos, el WAN y el LAN, ¿no? Y cada uno tiene su propia IP por defecto, ¿vale? Que son estas las que se encuentran por defecto configuradas de fábrica. Entonces, para conectarnos en una u otra, normalmente lo que se hace es siempre conectarse por el WAN. Bueno, normalmente se debe conectar por el WAN porque por el LAN tenemos la batería. Eh, ya si tenemos un sistema con más baterías y un Smart Module, sí que podríamos acceder desde el LAN, pero para este caso en concreto lo vamos a hacer desde el WAN, ¿vale? Entonces sería poner nuestro ordenador en este rango eh, y te va a pedir una contraseña, que crees una contraseña nueva, aunque bueno, por defecto si no puedes ponerla de Changeme o cámbiame en inglés con C mayúscula y te pedirá seguramente que crees una contraseña tuya. La creas y ya inicia sesión con el usuario de instalador y si está todo bien cableado, te debería detectar la batería. Si no te la detecta, pueden ser tres cosas. Puede ser que no hayas actualizado aún al software correspondiente, ¿no? Que sería actualmente la versión 200 del Logger, que en cuanto actualizas esa versión de software ya te debería detectar la batería. Otra razón de por qué no te detecta la batería es porque a lo mejor el logger que estás usando no es un 3000C, o bueno, ya más adelante vendrá el 5000, pero si en vez de un 3000C
hablando de los que se encuentran ahora en el mercado, ¿vale? Si no tienes un 3000C, sino que tienes un 3000A, pues hay que comprobar que ese 3 o 3000B, pues hay que comprobar que ese 3000A o 3000B haya sido fabricado en este año, en el 2025. Si no, no podrás utilizarlo. Es decir, actualmente, ¿vale? Sin tener en cuenta el 5000, el Logger 5000 que viene más adelante, actualmente estas baterías son compatibles con el Logger 3000C o Logger 3000A 3000B fabricados en este año, con el software correspondiente. Porque claro, luego te habrá que actualizar ese Logger, que es un poco más antiguo, ¿no? El 3000A 3000B, a un software actual. ¿Y cómo compruebo que ese logger es de este año? Pues con el número de serie. Los loggers tienen el número de serie de los loggers empieza normalmente por 10 y después 25, 24, 23. Bueno, pues ese 25, 24, 23 me dice el año en el que fue fabricado el logger. Entonces, si es 1025, quiere decir que ese logger sí que fue fabricado en este año, con lo cual lo puedo implementar. Pero claro, tengo que actualizarlo al software correspondiente. Actualmente ya más adelante cambiará seguro, pero las baterías últimamente la verdad es que ya vienen con el software correspondiente de fábrica. Eso actualmente, más adelante será diferente seguramente, pero bueno, es para que lo sepáis que es un ahorro de tiempo al final durante la puesta en marcha. Y no hace falta actualizar nada más. No es como la versión anterior de baterías de refrigeración de aire que había que actualizar tres cosas, ¿no? El logger, batería y PCS. Aquí cuando actualizas la batería, ya se ha actualizado también la PCS, porque la PCS está dentro, forma parte interna de lo que es la batería, ¿vale? Entonces, hemos actualizado software, ahora nos vamos a la parte de conexión de dispositivos y añadimos aquí el código de autorización que hemos obtenido desde la aplicación Power Partner de Huawei, ¿vale? Que nos pedirá el código de verificación de la batería y como hemos obtenido la aprobación de que la instalación está bien hecha, pues ya podemos obtener el código de autorización, lo ponemos allí y modificamos el dispositivo y ya nos va a cambiar el estado de sin autorización a autorizado, ¿vale? De esta manera ya puedo energizar la batería. Bueno, aquí nos piden datos básicos de los datos de la instalación, como uso horario, ubicación, etcétera. Indicar si vamos a conectarnos por 4G o no, de qué manera. Eh, y, y, bueno, la topología realmente. Este paso realmente ya es que personalmente, por experiencia, no ha hecho falta, a menos que no encuentre un inversor en mi sistema. O sea, si no encuentro un inversor, por supuesto, tengo que forzar la búsqueda automática de dispositivos, pero lo que antes conocíamos como topología, que era la búsqueda masiva de dispositivos, ahora es mucho más rápida. Vale. De cara a lo que hemos estado hablando de los escenarios, pues hay que indicar qué escenario tenemos, si es on-off-grid, PQVCG o off-grid. Y eh, siempre, aunque no estemos conectados a red, hay que configurarles un código de red a las baterías, ¿vale? Que, bueno, es verdad que en el caso de la aislada pura, a lo mejor tiene menos, bueno, no tendrá repercusión realmente el código de red que utilizas, por, mm, pero las cargas al final, en fin. Tienen tienen sus propias características de operación, con lo cual yo sigo utilizando el NTS independientemente, ¿vale? Que es el código que se utilizaría en el caso de que estuviésemos en un sistema on-grid. Pues al final tienes que ponerle ese código de red tanto a las PCS como a los inversores. Entonces, si os piden en algún momento el código de red, pueden seguir poniendo la NTS, ¿vale? Eh, por, por, por ser más prácticos, simplemente. Entonces, ¿cómo se configuraría? Porque aquí la verdad es que va un poco rápido, entonces para que quede, que quede claro. ¿Cómo se configurarían los inversores y las baterías? Vale, pues en el caso del escenario PQVCG on-off-grid, tenemos que dejar configurado todo como si estuviésemos por defecto en on-grid, ¿vale? Y luego más adelante,
hay un parámetro que es el de el cambio de escenario o de forma de operar en automático. Es decir, que cuando me quede sin red, conmutes a VCG, ¿vale? Entonces, los inversores siempre van a tener, para el caso no-frit, esta forma, ¿vale? Que es que estemos en PQ, es decir, en grid following, o como si tuviésemos un sistema on-grid normal, y la microgrid compatibility deshabilitada, o sea, la compatibilidad con microred deshabilitada. Y ya más adelante hay otro parámetro cuando configuráis los contactos de digital inputs, digital outputs de los relés de estado. Hay un parámetro que es el de la conmutación de PQVC, que es automática. Os lo voy a mostrar. A ver, para que quede, más claro todavía. Momento. eh, Vale. Voy a compartir otra vez pantalla y así a lo mejor queda aún más claro. Vale, veamos. Quedaría así. Esto es una captura de un logger, ¿no? Cuando se hizo una puesta en marcha de este tipo, bueno, el escenario por supuesto quedó en on-grid of read PQVCG. Aquí se encuentra la configuración de los digital inputs, digital outputs, el digital input 1 para la detección del estado de red y los digital outputs pues para el relé de encendido o de apagado. Y al final se queda así, ¿vale? En el caso del on-off grid, se quedaría on-grid of read PQVCG, ¿vale? Ya esto dependerá de dónde hayas conectado el relé de estado de encendido o relé de estado de apagado, si es en la de O1 o de O2 del logger, ¿vale? Esto depende. Y lo mismo con el digital input, que por defecto en los esquemas veréis que lo conectáis en el 1, pero que si lo conectáis en el 2, porque os habéis equivocado, bueno, pues se cambia aquí a DI2 y ya está, ¿vale? Sigue siendo un digital input. Ahora, en lo que decía, se quedaría el inversor con el modo de operación PQ y el microgrid compatibility en disable. Y el on-off-grid switching mode o modo de conmutación de on-off-grid, pues que se quede en auto, ¿vale? Y de esta manera, como ya hemos dicho que es un escenario on-off-grid, cuando nos quedemos sin red, el digital input detectará que no habrá red y ya él solo conmutará a VSG, ¿vale? Vale. En el caso del escenario, de aislado puro, pues ahí sí que tenemos que poner aquí que la compatibilidad en la microred sea enable, en el caso del aislado puro, porque por defecto vas a estar siempre conectado, ¿vale? Tu inversor siempre va a estar conectado a una microred, ¿vale? Con lo cual en ese caso sí que tendríamos que poner enable, ¿vale? Y eso para el inversor. Ahora, la batería, como he dicho, le configuraremos el código de red NTS, ¿vale? Entonces, en el caso de PQVCG o escenario de backup, pues lo vamos a dejar como si estuviésemos conectado a red en un escenario en grid normal. Entonces, tenemos un PQ, o sea, lo dejaríamos en PQ, la compatibilidad de microred en disable y el automatic switching of the working mode lo dejamos en disable, en disable también. Recordad que vamos a dejar esto aquí en el apartado de la configuración de los digital inputs y digital outputs. Es aquí donde vamos a configurar que el modo de conmutación sea automático, ¿vale? No aquí, ¿vale? O sea, sé que puede tender a confundir, pero es que existen dos menús. Uno que es el de parámetros de batería y otro que es el de configuración de relés de estado. Y es aquí donde se configura la conmutación para que sea automática o manual, ¿vale? Eso es importante, hacerlo desde aquí, no desde aquí, ¿vale? Y ya, si estuviésemos hablando de un escenario aislado puro, pues aquí, por supuesto, el modo de operación sería VCG
La microgrid compatibility la dejaríamos en disable, ¿vale? Ya que es el inversor el que se tiene que adaptar a la microred, no la PCS, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, por mi parte eso era todo. Ahora nada, podemos pasar a la sesión de preguntas y, y nada, que cualquier cosa nos podéis contactar a través de Badcraft para lo que sea. Y nada, si tenéis preguntas, por favor, adelante y así no se convierte esto en un monólogo. Muchas gracias, ¿eh?